Muy bien, estamos en esta mañana, hermanos, llegando al final del estudio de Apocalipsis. Hemos tenido 23 estudios y estamos concluyendo en esta mañana. Bueno, podemos hacer una síntesis de lo que sucederá al venir el futuro, la eternidad. La gloria de Dios resplandecerá en su reino. Y eso es lo que Satanás quiso destruir. Siempre ha querido, desde que el diablo se levantó en contra de Dios, siempre ha querido destruir la gloria de Dios y él levantarse para robar la gloria de Dios. Satanás fue un ser angelical muy poderoso, pero no fue creado en pecado. Dios no ha creado a nadie en pecado. Satanás, por su propia voluntad, se rebeló contra Dios antes de la creación del hombre mismo. Y desde que Satanás se llenó de orgullo en contra de Dios, ha habido esa lucha cósmica en contra del reino de Dios. Por eso es que dijimos, ¿recuerdan? La línea que recorre la Biblia entera es el establecimiento del reino de Dios en el universo, de lo cual la salvación es únicamente una parte de ese tema general de la Biblia. Algunos piensan que la salvación del hombre es el centro de toda la Biblia, pero no es así. Es más bien el establecimiento del reino de Dios, una lucha universal, porque el poder satánico y de millares de ángeles, de demonios que le han seguido, luchan en contra de Dios, luchan titánicamente, luchan por capturar el alma de cada persona en este mundo. No es tanto la lucha por un territorio, por un asunto material. La lucha es por conquistar el corazón, el alma, la mente de cada persona. Entonces, cuando venga el reino de Dios, ¿no? Ya hemos visto el último domingo cómo es que el Señor Jesús derrota definitivamente al anticristo y al diablo y establece su reino primeramente de manera temporal, por 1000 años, solamente por 1000 años, y no más tiempo que 1000 años. Y la razón es porque todavía, a pesar de que el reino del Señor Jesús será perfecto, a pesar de que el diablo no estará ya engañando al mundo, sin embargo todavía el hombre se rebelará contra Dios, todavía existirá el pecado. Y luego veremos dentro de un ratito cómo termina, ¿no?, la época del milenio. Pero después del milenio vienen cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, eso dice la palabra de Dios, donde ya no habrá pecado. Y justamente el fuego de Dios ha de destruir, fundiéndose los elementos, dice el libro de Pedro. El fuego de Dios purificará del pecado el espacio de los cielos que fueron llenados por el pecado de Satanás y los ángeles que le siguieron, y el espacio de la tierra que fue contaminado por el pecado del hombre. Ambos entonces arderán, purificando Dios el pecado, quemando el universo completo, y luego Él ha de crear cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, como dice en el libro de Segunda de Pedro. Bueno, siempre nos visita a esta hora la música del camión de limpieza, ¿no? Justo en este momento. A ver si esperamos un instante para que pase un poquito la bulla. Pero vamos buscando en Cantares capítulo 6. Vamos buscando en Cantares capítulo 6.
Muy bien, entonces ahí estamos en el libro de Cantares, en el capítulo 6. Porque como decíamos, la gloria de Dios llenará el universo, la creación entera. Y no habrá más ya la presencia del pecado en el reino eterno de Dios. La gloria de Dios iluminará, así como, por ejemplo, de la misma manera como en el tiempo presente, el sol es en la Biblia Cristo Jesús. Y en el mundo entero el sol ilumina, y digamos así, un poco figurativamente, ¿no? La gloria del sol ilumina el mundo entero, la luz del sol. Y el sol es el Señor Jesucristo que ilumina el mundo entero. Y entonces en aquel momento la luz de Dios, la gloria de Dios llenará el universo entero. Pero hay algo que dentro del plan de Dios, la iglesia ocupa un lugar especialísimo. Y estamos recordando porque antes hemos visto ya este pasaje, ¿no? Vamos a leer capítulo 6 de Cantares. Y ahí vamos al versículo 8, porque la aplicación doctrinal de Cantares es el Señor Jesús con su esposa, la iglesia. Ya sabemos, ¿no? Cada pasaje de la Biblia tiene 3 aplicaciones. Primero, la histórica. Segundo, la aplicación doctrinal. Y tercero, la aplicación a mi vida personal. Entonces, la histórica es el Señor Jesús, es el rey Salomón, claro, con su esposa, ¿no? Históricamente. Pero la segunda aplicación es doctrinal, y esa es tal vez la más maravillosa que encontramos aquí. Vamos a leer Cantares 6 a partir del versículo 8. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Recordemos, es el Señor Jesús hablando de su iglesia. Y por eso quise, ya hemos visto anteriormente, pero quise otra vez tomarlo, porque llegamos al final de Apocalipsis, ¿no? La culminación del plan de Dios. Y la gloria de Dios mismo reinará en el universo entero, sin final, eternamente. Pero en medio de la gloria de Dios, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, también tendrá un papel especialísimo dentro de la gloria de Dios, el Señor Jesús, pero no él solo, sino con su iglesia. Y la iglesia también será una parte tan grande del plan de Dios en la eternidad. ¿Por qué razón? Por ser la esposa del Cordero, eternamente unida la iglesia al Señor Jesucristo. Y como sabemos, ¿no? En el matrimonio, cuando le preguntan a Jesús del divorcio y esas cosas, el Señor Jesús le dice a ellos y los avergüenza, porque les dice, ¿cómo? ¿No han leído ustedes en la Escritura? ¿No han leído la Biblia? Como dijo Dios al principio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que, les dice el Señor, ya no son más dos, sino uno. El esposo y la esposa dejaron de ser dos personas, ahora son uno solo. Y eso es lo que habrá entre el Señor Jesucristo y nosotros. Dejaremos de ser dos, el Señor Jesús aquí y la iglesia aquí. Seremos uno solo por la eternidad.
Es igual que en el matrimonio, ¿no? El Señor Jesús el esposo, el Señor Jesús la cabeza y la iglesia su cuerpo. Serán uno solo, seremos uno solo con el Señor Jesús. Ahora, ¿cómo es esto? Pues ya no hay explicación, ¿no? Él es Dios y nosotros somos hombres. ¿Cómo será esa unión? No hallamos explicación. Es mucho más grande y maravilloso y misterioso que toda explicación. Porque volvemos a decir, ¿no? Él es Dios y es hombre, pero nosotros no tenemos nada de Dios, somos simplemente personas humanas, pero estaremos unidos al Señor Jesús eternamente, eternamente. Ya no seremos dos, seremos uno solo con el Señor Jesús. Pero ese papel que brillará en la eternidad, ¿no? La gloria de Dios, el Padre. Pero ahí estará el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, al lado de su esposa, la iglesia. Un privilegio tan grande, tan increíble este privilegio, porque del cual no han participado los santos del Antiguo Testamento. Ellos son creyentes y serán salvos y tendrán igual vida eterna, pero no son parte de la iglesia. Tampoco los creyentes de la tribulación, también son del reino de Dios y tendrán vida eterna, los que saldrán de la tribulación y los que saldrán del milenio y las naciones salvas que vendrán en la eternidad, todos ellos, pero no son ellos parte de la iglesia. La iglesia solamente corre, ¿no? Desde Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, hasta el día del arrebatamiento de la iglesia, que está ya a las puertas de nosotros, y ahí terminará la iglesia. Ahora, de la iglesia está diciendo el Señor Jesucristo, 60 son las reinas, 80 las concubinas, la doncella sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. La paloma habla del Espíritu Santo, una sola es mi esposa en la que mora el Espíritu Santo, hablando de su iglesia. Y aquí hay otra enseñanza sumamente maravillosa e importante, porque el Señor está diciendo, innumerables son los creyentes de Dios, son innumerables. Miren cómo dice, ¿no? 60 son las reinas, las concubinas, las doncellas, pero una es la paloma mía, hacia la iglesia. Es decir, lo que está diciendo el Señor Jesús es esto. Hay muchos que pertenecen al pueblo de Dios, son innumerables. Y está hablando específicamente, ¿no? Los creyentes del Antiguo Testamento, los creyentes de la tribulación, los creyentes del milenio, los creyentes de la eternidad. Son muchos, son innumerables ellos, pero una es la perfecta mía, la paloma mía. ¿Quién es? La iglesia, la iglesia. Ahora en la eternidad, entonces, al final del versículo 9 dice así, la vieron a ella, a la iglesia, la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. Ahora, en un casamiento, en una boda, ¿no? ¿Quién es el personaje central de un casamiento, de una boda? Es la novia. Bueno, el novio también, pero al novio no lo miran tanto, sino más bien a ella. Es como la estrella de ese casamiento, la novia, ¿no? El novio está allí y muy elegante y también hermoso el novio, pero no le hacen mucho caso porque todos esperan que entre ella, que entre la novia. Y el novio es Cristo Jesús y la novia es la iglesia. Es como la estrella, porque todos ponen los ojos en la novia. En la eternidad, los pueblos de Dios pondrán sus ojos en ella, en la iglesia, que es la novia.
Y las vieron las doncellas a la iglesia y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Los pueblos de Dios desde el Antiguo Testamento hasta la eternidad, todos ellos dirán a la iglesia: ¿quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Cómo es que le llaman? La llamaron bienaventurada. La vieron las doncellas a la novia, ¿no? Y así es, en un casamiento, si es un casamiento donde tienen mucho dinero para invitar, por decir, a 500 personas o algo así, entonces todos van a decir: ¿quién como ella, no? Que se casa con las amigas de la novia también, las acompañantes, las damas también lo mismo. Y en realidad, estas acompañantes de la novia son justamente los creyentes del tiempo antiguo y de la tribulación y del milenio y de la eternidad. Las que acompañan a la novia o a la esposa, ¿no? Que es la iglesia, llamándole a ella: bienaventurada tú. Nosotros estamos aquí participando del gozo que tú tienes, pero eres tú la que te casas con el Hijo de Dios. Eres tú la única que estarás unida eternamente al Salvador como la esposa de Cristo. Así que miren, ¿no? Los creyentes de Dios también estarán en el reino de Dios, también participarán de la gloria de Dios. Pero una sola será la que está unida como esposa al Salvador, al Señor Jesucristo. Y es la iglesia. Y somos nosotros. Y aún no comprendemos seguramente lo glorioso que es esto. No entendemos aún el privilegio increíblemente grande que nosotros tenemos dentro del plan de Dios. Realmente, dentro del plan de Dios. Vamos a ir entonces a Apocalipsis, en el capítulo 21 de Apocalipsis. Y ahí vamos a leer, ¿no? Apocalipsis 21. Vamos a leer: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Fíjense esas palabras, ¿no? Una esposa. Y la esposa, la única, es la iglesia de Cristo, es la esposa. Y el marido es Él, el Señor Jesucristo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Así que por segunda vez se menciona a la esposa del Cordero, ¿no? Por segunda vez. Yo te mostraré la desposada,
Desposada quiere decir casada, casada. La esposa del Cordero. Y no hay ninguna duda que se refiere a la iglesia del Señor. Y como digo, ¿no? La iglesia tiene una etapa única desde el inicio en Pentecostés hasta el término de la iglesia, el día del arrebatamiento. Y otra cosa importante, hermanos, de entender también es, los creyentes de Dios antes de la iglesia y después de la iglesia son diferentes en el sentido de que solamente la iglesia ha sido y es habitación del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los creyentes, los santos del Antiguo Testamento, no fueron ellos la morada del Espíritu Santo, pero fueron salvos, claro. Igual los que vendrán, ¿no? La tribulación, los creyentes del milenio, etcétera. Serán salvos y del reino de Dios y tendrán vida eterna y todo eso. Pero ellos no serán habitación y morada del Espíritu Santo. Esa es una diferencia muy importante. La única en quien mora el Espíritu Santo es la iglesia, nosotros. Y por eso hemos nacido de nuevo. Por eso nuestro cuerpo, el cuerpo de cada creyente, es templo de Dios. Porque la tercera persona de la Trinidad vive en nuestro cuerpo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y eso de que el Espíritu Santo habite en cada creyente no sucedió antes de la iglesia, ni tampoco sucederá después de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Tan grande es esa diferencia. Es por eso que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La esposa de Cristo es el cuerpo de Cristo, es lo mismo. Él es la cabeza y no está completo el Señor, porque la parte que a Él le falta somos nosotros, somos su cuerpo. Dice en Efesios, ¿no? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es decir, nosotros somos la mitad del Señor Jesús. Y entender entonces esa diferencia tan importante, ¿no? La iglesia morada del Espíritu Santo en el mundo, lo cual no sucederá más adelante, ni sucedió antes de la iglesia. Muy bien, entonces un poquito leemos acerca de la Nueva Jerusalén. Con toda exactitud, la Nueva Jerusalén es la morada eterna del Señor Jesús con su iglesia. Recuerdan ustedes como en Juan 14, ¿no? En la última cena, el Señor Jesús les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí está hablando el Señor Jesús de la Nueva Jerusalén, la morada de la iglesia. Una pregunta que nos haremos aquí, ¿no? Porque está hablando del cielo nuevo y de la tierra nueva. Una pregunta que tal vez ustedes también se habrán hecho. ¿La Nueva Jerusalén pertenece al cielo o pertenece a la tierra? A ver, ¿ustedes se han dado cuenta de eso? Dice el hermano José que es del cielo. Efectivamente, ¿no? Leyendo con cuidado, la Nueva Jerusalén no es de la tierra, es del cielo. Vamos a verlo en el capítulo 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, etcétera. Ahí está, ¿no? La Nueva Jerusalén es del cielo, pero desciende hacia la tierra. Otra vez, en el versículo 10 también, versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios,
teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Desciende de Dios la nueva Jerusalén, la morada de los creyentes de la iglesia, junto con Cristo eternamente, es una parte del cielo, la nueva Jerusalén. Pero esta nueva Jerusalén, que es del cielo, desciende, ahí 2 veces lo dice, ¿no? Desciende del cielo y estará, como más adelante vemos ahí en el versículo, estará como suspendida encima de la tierra, iluminando la tierra en realidad, iluminando la tierra. La Jerusalén de Dios es del cielo, morada de Cristo con la iglesia, pero desciende para estar encima de la tierra, iluminando al mundo, iluminando a la tierra. Esa será la posición eternamente, ¿no?, de la nueva Jerusalén. Algunos detalles más entonces. Versículo 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante a vidrio limpio. Muy bien, avanzamos al versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y aquí en el verso 24 se explica lo que decíamos, ¿no? La nueva Jerusalén viene del cielo, pero vendrá, descenderá hacia la tierra, a la nueva tierra, recordemos, ¿no? Ya no es la misma tierra, es una tierra nueva en donde no mora ya nunca más el pecado. La Jerusalén de Dios descenderá del cielo y quedará encima de la tierra y estará iluminando al mundo. Eso dice el versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Andarán a la luz de ella, ¿no? Colocada la nueva Jerusalén alumbrando la tierra. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Todavía habrá una tierra nueva, donde estarán las naciones que hubieran sido salvas y los reyes de la tierra. Y bueno, no recuerdo si expliqué aquí, hermanos, lo que sucede es esto, que a veces no recuerdo hasta dónde avancé, porque he estado enseñando Apocalipsis en el seminario de San Luis, en Lima. También he enseñado un poco en Puno la semana pasada este mismo tema. Entonces ya no recuerdo cuál punto expliqué aquí en la iglesia, pero en cuanto a la otra diferencia entre los creyentes de la iglesia y las naciones que serán salvas, otra diferencia. En cuanto al aspecto sexual, el Señor Jesús, ¿no?, le hacen la pregunta sobre matrimonio otra vez, y cada vez que los doctores de la ley les preguntaban, lo dejaba con la boca abierta la respuesta que les daba. Y les dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Lean bien las escrituras, les dice, lean bien la Biblia, escudriñen la Biblia, porque en el reino de Dios no se casarán ni se darán en casamiento
aquellos que sean tenidos por dignos de participar de la resurrección. Serán hijos de Dios al ser hijos de la resurrección, el Señor lo explica. Y serán como los ángeles del cielo, ni se casarán ni se darán en casamiento. Es decir, el hombre y la mujer, ¿no? Es diferente. El hombre se casa, la mujer es dada en casamiento, por eso. Ni los hombres ni las mujeres se casarán, me estaba diciendo. Pero se refiere a nosotros, a la iglesia. Ya no habrá en nuestro cuerpo esa participación de la parte sexual. Pero como hemos dicho, no es que uno deje de ser hombre. No es que la mujer deje de ser mujer. Sino que esa parte ya no tendrá funcionamiento. Aunque el hombre estará completo y la mujer también. Hombre como hombre y mujer como mujer. Y eso lo podemos saber claramente porque el Señor Jesús tenía un cuerpo completo, incluyendo el aspecto sexual. Fue circuncidado al 8º día el Señor Jesús. Fue varón, sexualmente hablando. Circuncidado. Entonces el Señor Jesús, por supuesto, no se casó físicamente. Su esposa somos nosotros, somos la iglesia. Pero no somos la esposa de Cristo en el sentido sexual de ninguna manera. En el sentido espiritual, por supuesto. Así que la iglesia, dice el Señor, serán como los ángeles del cielo. Otro detalle ahí, ¿no? Los ángeles también están definidos en género masculino en la Biblia, ¿no? ¿Se da cuenta ese detalle? Nunca hay un ángel mujer. Son varones, son masculinos los ángeles. Pero seremos como los ángeles del cielo. Eso dijo el Señor acerca de la iglesia. Seremos iguales en el sentido corporal, el mismo cuerpo del Señor Jesús. Los que sí seguirán reproduciéndose serán las naciones de la tierra. Los creyentes que salgan de la tribulación, que entrarán al reino milenial, no entrarán bajo resurrección, entrarán con su cuerpo natural, redimidos por Cristo, ¿no? Pero entrarán sobrevivientes de la tribulación, los creyentes, pasarán al milenio, y no con un cuerpo resucitado. Lo mismo se podrá decir posiblemente, porque no tenemos cada mínimo detalle explicado en la Escritura, ¿no? Pero posiblemente los santos del milenio, los creyentes del milenio, también de la misma manera, con su cuerpo natural, entrarán a la eternidad. Como digo, ya no sabemos cada mínimo detalle, pero sí sabemos las cosas más importantes, ¿no? Los creyentes del milenio, de la tribulación, al no haber participado de la resurrección, continuarán en esa función corporal reproductiva. Porque el Señor Jesús, al hablar de este punto, dijo, hablando de la iglesia, ¿no? Son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Eso es lo que dijo. Además, otra cosa, ¿no? Como hemos hablado hace un momento, la iglesia es la única que es habitación del Espíritu Santo, habiendo nacido de nuevo, teniendo la morada de Dios en nosotros mismos, algo que, vuelvo a decir, no lo entendemos, no es que pasemos a ser Dios o que seamos divinos, no es eso, pero aún así, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y somos templo de Dios, el cuerpo de cada creyente, templo divino, morada del Espíritu Santo. Por esa razón es que la iglesia estará en las palabras del Señor Jesús como los ángeles del cielo. Pero los otros creyentes, mire, veamos aquí en el versículo 24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, a la nueva Jerusalén. Esta palabra, las naciones, se repite hasta 3 veces. Versículo 26, estamos en capítulo 21, versículo 26.
y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Las naciones de la tierra, de la nueva tierra. ¿A dónde llevarán la gloria? A la nueva Jerusalén, porque Cristo mora en la nueva Jerusalén. Y claro, ellos traen la gloria hacia el Señor Jesucristo, que mora en la ciudad de Dios, que es una ciudad celestial, donde mora la iglesia con el Señor Jesús. Y los reyes de la tierra y las naciones innumerables traerán su gloria y honor a la ciudad de Dios, a la nueva Jerusalén. También en el capítulo 22 vuelve a mencionar a las naciones. Capítulo 22, verso 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Las naciones, ¿no? Y allí en la eternidad estarán los tantos innumerables creyentes, los pueblos de Dios. Estará Israel, el pueblo santo de Dios desde la antigüedad. Estarán los creyentes de la tribulación, estarán los creyentes del milenio y los creyentes que vendrán en la eternidad. Ahora vayamos un momentito a Isaías en el capítulo 9. Isaías capítulo 9. Muy bien. Una profecía del nacimiento del Mesías, ¿no? Isaías 9, versículo 6. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Refiriéndose al Señor Jesús, que a propósito, como en muchos otros pasajes, entre paréntesis, aquí se afirma directamente la divinidad del Señor Jesús. En el versículo 6 nos dice que el nombre de Él, no los nombres, sino un solo nombre, compuesto de varios nombres, Dios admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Es el nombre de Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, que también es de naturaleza divina, es Dios mismo. De otra manera, el Señor Jesús no pudiera llevar directamente este nombre. ¿Qué nombre lleva aquí el Señor Jesús? Padre eterno. Y se llamará su nombre, Padre eterno. Y no hay ninguna palabra en la Biblia que esté fuera de lugar o que esté equivocada. Cada palabra fue exactamente colocada allí por el Espíritu Santo. Miren cómo, digo entre paréntesis, ¿no? Cómo se afirma directamente su divinidad, llamándole a Cristo Jesús, Hijo del Hombre. Se le llama Padre eterno. Y esto es algo de muchos pasajes donde se ve directamente la divinidad, la naturaleza divina del Señor Jesús. Pero vayamos al versículo 7, porque ahí usa esta palabra: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Es decir, el crecimiento del reino de Dios, lo dilatado, la dilatación que tendrá, el crecimiento que tendrá el reino de Dios, no tendrá límite. Quiere decir, el reino de Dios seguirá creciendo eternamente. Y eso va más allá de toda comprensión.
Pero una de las cosas que entendemos en cuanto al universo, lo que Dios ha creado, la creación presente, es tan enorme que es bastante difícil de llegar a entender la enormidad del tamaño y de la cantidad de las estrellas que Dios ha creado en este universo. En medio del tamaño del universo entero, es decir, el cielo de las estrellas, el espacio que dicen, ¿no? Allí es el tamaño del universo es tan grande que es bastante difícil para nosotros entenderlo. Es como si un microbio quisiese entender el tamaño del mundo. Y si uno lo pone en números, va a poner una cantidad que lleva como 1 kilómetro los números del tamaño del universo. Para ponerlo en cifras matemáticas, ¿no? Un número y otro y otro y otro. Ni 1 kilómetro alcanza para escribir esa cifra del tamaño y de la cantidad de los astros y las estrellas que ha puesto Dios en el universo. Ahora, con ser tan grande e incomprensiblemente grande, Dios va a quemar el universo para purificarlo del pecado y va a crear otro universo, otro cielo y otra tierra. Igual de grande el cielo y también la tierra. Y allí, en la enormidad incomprensible del nuevo universo, suponemos, ¿no? Son cosas que ya, como digo, no hay cada detalle en la Biblia, pero suponemos que ese será el lugar donde irán a morar los millones y millones y millones y millones de nuevas personas que vendrán en el reino eterno de Dios. Porque el versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Lo dilatado, es decir, el crecimiento de su reino no tendrá límite. En la Biblia en inglés se puede ver un poquito con mayor claridad, con la Biblia King James en inglés, cuando usa en el versículo 7 esta palabra, lo dilatado. En la Biblia en inglés dice the increase, es decir, el crecimiento en inglés, the increase. El crecimiento del reino de Dios no tendrá límite. Qué cosa tan incomprensible. Vendrán en la eternidad un crecimiento sin fin del reino de Dios, de las personas, de los hombres y mujeres que vendrán, y seguirá creciendo sin límite el reino de Dios. Y en medio de ese tamaño incomprensible del reino de Dios, ¿qué estará? Vamos a ver un momentito en Efesios. Veamos un momentito en el libro de Efesios. En el capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. La multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer en los cielos. ¿Por medio de qué? Por medio de la iglesia. Es como si dijéramos, ¿no? La iglesia es la estrella de aquel drama eterno. Como en toda historia, en toda novela, en toda película, siempre hay una estrella, ¿no? O sea, hombre o mujer, pero siempre hay un personaje central. Entonces podríamos decir, el personaje central del drama de Dios es pues la iglesia. Incomprensiblemente maravilloso realmente.
Volvamos a Apocalipsis, capítulo 21. Y seguimos al final del capítulo 21, en el versículo 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, de la Nueva Jerusalén. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y otra vez, ¿no? ¿Quiénes van a entrar en la Nueva Jerusalén? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora, este río de agua de vida sale directamente del trono de Dios y del Cordero, que es lo mismo, ¿no? Porque Cristo es Dios. El trono de Dios es al mismo tiempo el trono del Cordero. Por eso es que dice, salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Se puede entender entonces que las naciones que vendrán en la eternidad estarán de la misma forma que estuvo Adán. Cuando Adán no había pecado, pues, ¿qué debía él hacer para vivir eternamente? Simplemente comer del árbol de la vida. Adán no había pecado. Aún no había necesidad de la redención de Cristo ni de la sangre de Cristo, porque Adán no había pecado. Y Dios le puso allí el árbol de la vida para que comiera y viviera eternamente del árbol de la vida. Pero después que pecó, claro, vino la necesidad de redención. Entonces las naciones que serán salvas, los creyentes, el pueblo de Dios que vendrán en la eternidad, no estarán bajo la redención de Cristo porque estarán sin pecado. ¿De qué manera vivirán eternamente? Comiendo del río de la vida de Dios, del árbol de la vida que está ahí, ¿no? El río es el río del agua de la vida y el árbol es el árbol de la vida. Cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran, dice, para la sanidad de las naciones. Se entiende que las hojas y también el fruto también, ¿no? Ellos vivirán eternamente en base a comer del árbol de la vida. Y por eso se dice, ¿no? Cuando llegamos a Génesis capítulo 22, estamos otra vez, cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 22, estamos otra vez en Génesis capítulo 1. Y el plan de Dios se cumple exactamente como Dios lo hizo originalmente. El pecado no ha podido detener el plan de Dios. El hombre ahora vive eternamente, igual que Adán, comiendo del árbol de la vida. Pero todos los que han estado como nosotros y como Israel y como los creyentes del milenio, etcétera, ¿no? Estamos bajo la redención de Cristo, participando de la vida eterna solamente en virtud de la sangre preciosa de Cristo que borró nuestros pecados. Pero ahora vienen los creyentes de la eternidad que reciben vida eterna debido a que no han pecado, se entiende, ¿no? Porque no pecaron, comerán del árbol de la vida, igual que lo hacía Adán antes de su pecado, para vivir eternamente. Luego dice en el verso 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero, otra vez, ¿no? Es el mismo trono. El trono de Cristo es el mismo trono de Dios.
y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Olvídate, dice el ángel. A mí no, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo, dice el ángel. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto. ¿Cuántas veces dice pronto? ¿Y cuántas veces dice cerca, cerca? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. ¿Saben, hermanos? ¿Recuerdan quiénes son los perros? ¿Se acuerdan? Hemos visto anteriormente, ¿no? Los perros son los falsos maestros, los que enseñan falsa doctrina, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, los israelitas de Ezequiel a Taucusi y un montón de otros más. La iglesia de la diosa madre y un montón de otros más. Ellos son llamados en la Biblia. Ya hemos visto, no hay tiempo ahorita, ya hemos visto la razón bíblica por qué. Pero a ellos, a los falsos maestros, a los que enseñan falsa doctrina, Dios le llama los perros. Y aquí dice en el versículo 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu Santo y también la iglesia dicen, ven. Ven al agua de la vida gratuitamente. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te damos. Al haber concluido este estudio tan maravilloso del libro de revelación, el libro de Apocalipsis.
Ciertamente vengo en breve, son tus últimas palabras, Señor. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Eso es lo que anhelamos, tu venida, Señor. Y sabemos que estás tan cerca de este momento, Señor. Tal vez nos llevarás en esta noche, tal vez dentro de un año, tal vez dentro de 5 años. Lo que sabemos es que estás tan pronto para aparecer en este mundo y manifestar tu gloria, Señor. Te damos gracias y te glorificamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.